Buenos días, mi querido Teodoro. Gracias por recibirnos como cada miércoles. Es un placer colaborar contigo y con este esfuerzo periodístico de trascendencia. Como bien decíamos, la semana pasada, sin duda, el sector salud está viviendo una crisis como nunca en la historia del estado de Morelos. Si bien es cierto, y lo he sostenido en algunas otras oportunidades, el doctor Cantú, secretario de Salud, un hombre de buena fe, un hombre trabajador, ha intentado desde la pandemia y las consecuencias de la misma en la vida no solo de salud del Estado, sino en la vida social y económica de Morelos, ha intentado, decía, de a poco, imprimirle un sello muy peculiar a la Secretaría de Salud. Pero el problema es que ahí están metidos intereses mucho más allá del bienestar y del desarrollo de la salud, de la promoción de la salud como la que pretende el presidente de la República, decíamos la semana pasada, instaurar a través de la universalidad de los servicios de salud en el país. Muchos han sido los problemas de corrupción con los que el doctor Cantú ha tenido que batallar a lo largo de estos 5 años. Es claro, es clarísimo que al gobernador Blanco poco le interesa el estado de Morelos y mucho menos le interesó entender el complejo esquema de salud pública en el que Morelos está metido y sobre todo el que Morelos necesitaba. Funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Salud, metidos en actos de corrupción, iniciaron el sexenio siendo no menos que ayudantes de tercer nivel y hoy son grandes empresarios de la salud con el presupuesto de la Secretaría en el Estado. No existe una coordinación de los funcionarios de salud con el IMSS, el ISSSTE, ni siquiera con el esquema de salud de primer nivel en el Estado. Decíamos que a la fecha existen más de 3.600 casos de dengue comprobados en Morelos. Eso nos habla de la nula participación de la Secretaría de Salud con los municipios y que no ha existido, o por lo menos los ciudadanos de a pie, los que todos los días salimos a trabajar y exponer nuestra salud en la calle, no hemos visto de manera cotidiana la descacharrización o el programa preventivo en contra del mosco transmisor del dengue. Esa, mi querido Teodoro, y las tareas de la Secretaría de Salud y de su política de prevención y de ayuda colectiva con los municipios del Estado, cosa que evidentemente no pasó, y por eso las cifras alarmantes del dengue en menos de 2 meses en esta temporada. Parece ser que el doctor Cantú será quien encare la responsabilidad en Morelos de conducir la federalización nacional del sistema de salud pública en Morelos. Pequeño paquete le corresponde a Marco Cantú porque habrá que disponer de toda su capacidad de negociación, de toda su capacidad de entendimiento para lograr que la promesa del presidente López Obrador se vuelva una realidad en el estado de Morelos. Mi querido Teodoro, las interrogantes son muchísimas. Por ejemplo, ¿dónde queda la ley del ISSSTE y su única posibilidad de atender a derechohabientes en las instalaciones del instituto? Dicho sea de paso, propiedad de los trabajadores al servicio del Estado. Tendrá que haber de suyo o una reforma a la Ley General del ISSSTE o convenios de participación estrictamente enfocados a la atención médica de los ciudadanos que no cuentan con dicha seguridad social. Pero habrá que esperar cuál será la reacción en Morelos, por ejemplo, de los más de 230,000 derechohabientes que hoy demandan a la institución medicamentos, consultas de primer nivel, operaciones quirúrgicas de segundo y tercer nivel, atención personalizada en las clínicas del ISSSTE o a lo largo del Estado. Habrá que esperar también cuál es la reacción de los sindicatos, tanto del CENTE, quienes en gran número son derechohabientes del ISSSTE, y aquellos incluidos en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, de sus líderes y de sus agremiados. Deberá empezar el doctor Cantú con un conteo preciso de las unidades médicas de primer nivel, tanto del ISSSTE como del IMSS, y la propia Secretaría de Salud Estatal para saber también con qué personal operativo se cuenta en estos sectores de salud. Y me refiero a médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, principalmente pasando desde luego por los especialistas en salud que tanta falta hace al estado de Morelos. Habrá que encontrar un mecanismo de operación para entender ese gran universo que no tiene seguridad social en Morelos, y me refiero a la operación de todos los días. Los médicos en una jornada laboral normal es imposible que atiendan a más de 15 pacientes, debido al esquema profesional de atención en condiciones de eficacia, eficiencia y calidad humana, con la que se debe atender a cada uno de los pacientes que necesitan servicios de salud de calidad. Poco escuchamos de reuniones de los consejos, comités y comisiones de la Secretaría de Salud en el Estado con las dependencias federales en materia de salud. Decíamos que poco le importaba al gobernador Blanco la entidad en completo, pero en el esquema precisamente de salud, mi querido Teodoro, vemos un olvido, un marasmo de operación, pero sobre todo vemos desinterés respecto de la responsabilidad de cada servidor público en materia de salud con los ciudadanos en Morelos. En el entendido de que la inseguridad pública nos ha tomado como rehenes en Morelos y que el principal problema que afronta la ciudadanía hoy es el miedo generalizado,
con el que sale todos los días a las calles a generar un ingreso para sus familias, hemos de a poco olvidado o dejado en segundo plano la situación de salud, tema fundamental para el desarrollo de cualquier entidad en el país. El desabasto de medicamentos ha sido brutal en México. Más de 15 millones de recetas en el país han dejado de ser surtidas en el sistema público de salud. Y ese es un reto fundamental para Marco Cantú y la pretensión de la federalización de los sistemas de salud en México. El pasado 10 de noviembre se dieron a conocer quiénes serán los coordinadores y coordinadoras de la defensa de la 4T en 8 entidades de la República, incluida la Ciudad de México. En Morelos, Margarita González Arabia arrasó con las encuestas en los 3 niveles de participación. Seguro estoy que la ciudadanía y Morena no se equivocó al elegir a Margarita González Arabia como la coordinadora de la defensa de los esfuerzos de la Cuarta Transformación. Eventualmente será la candidata de Morena al gobierno del Estado y tomando en cuenta las preferencias electorales y el nulo trabajo de la oposición en el Estado, seguramente será la próxima gobernadora constitucional del Estado de Morelos. ¿Y por qué comento esto, mi querido Teodoro? Porque en materia de salud tendrá un enorme reto Margarita González Arabia y su equipo de trabajo para generar un proyecto de Estado que aglutine por un lado el deseo del presidente de la República de acercar los servicios de salud gratuitos y en condiciones de igualdad a todas y todos los mexicanos, y por otro lado, ordenar el cochinero en que está convertida la Secretaría de Salud en el Estado de Morelos, y lo digo con toda la responsabilidad de mi comentario, excluyo del mismo al doctor Cantú, que insisto, ha intentado de buena fe trabajar con lo que se le ha permitido. Por eso decía que el gran reto de Margarita González es, en materia de salud, será otorgar en la totalidad de los municipios del Estado de Morelos servicios de calidad, con eficiencia, eficacia, pero sobre todo calidez en el servicio, en la obtención y en la promoción de la salud a cada morelense, en cada uno de los municipios del Estado. Desde mi juicio, tendría que crear un gran programa de atención de primer nivel de salud en aquellos municipios donde no ha llegado de manera oportuna los servicios de salud ni el abasto de medicamentos de manera cotidiana. Ojalá este tiempo de precampaña y de campaña le permita a Margarita González construir a partir de miles y miles de morelenses un proyecto en materia de salud sólido que beneficie día a día a los morelenses, a las mujeres, a los hombres, a los adultos mayores, a los niños y a la población en general. Ese es el reto de la 4T en Morelos. Ese es el reto de quien será la primera mujer gobernadora en la historia democrática de Morelos, en la persona de Margarita González Arabia. Muchas gracias, mi querido Teodoro. Ese es mi comentario y esperemos saber qué pasa en el transcurso de las semanas y de los meses por venir en Morelos en la búsqueda de quien gobierne de cara a la gente y de cara a la urgente necesidad de un cambio radical en las políticas públicas de Morelos, de accesibilidad y promoción a la salud verdaderamente de calidad. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.